Buenas tardes, mi nombre es Victoria Palomeque y hoy voy a presentar un análisis de la obra Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro desde un punto de vista sociojurídico. Este autor británico de origen japonés nos presenta esta novela de género distópico y ciencia ficción, donde el tema principal de la obra son los problemas éticos que plantea la clonación y la experimentación con seres humanos, donde se presenta la distopía con referencia a un caos social. En este caso vamos a analizar cómo el derecho está presente en todo y vamos a tener conceptos como derechos humanos, lagunas, antinomias y la definición del sujeto del derecho. Un resumen de la obra tenemos como protagonista a Katy, una chica que va narrando su vida, pero conforme pasa el tiempo, ella al inicio piensa que es un ser humano, pero en realidad no lo es un clon, cuyo único propósito es ser donante de órganos para los humanos. La protagonista no tiene familia, solo tiene amigos que ha ido recolectando. Y el mensaje de esta obra es mostrar cómo el caos se apodera de la humanidad. Como concepto principal de este análisis tenemos los derechos humanos, ya que nosotros estamos hablando de clones. Entonces, si hablamos de derechos humanos y clones, ¿qué leyes se les aplicaría a estos protagonistas? Para esto primero tenemos que entender qué es un sujeto del derecho. Un sujeto del derecho es una entidad individual o colectiva a la que se le puede atribuir una capacidad jurídica. Esto quiere decir que puede gozar de derechos y deberes. Puede ser personas naturales, jurídicas, ecosistemas, generaciones futuras, entre otras. En este caso tenemos que un clon es un producto de alta tecnología reproductiva, pero por esto no deja de ser un sujeto del derecho. En esta obra se nos plantea una clonación de tipo autorreproducción, donde se busca reproducir a un ser humano ya existente. Y en este caso tenemos que la vida se genera desde la concepción, pero en realidad no es así. Hay otros hechos biológicos que generan vida humana. Entonces, en este caso tenemos que los personajes como Katy y sus amigos, todos estos crecieron teniendo sentimientos, emociones, relaciones interpersonales, básicamente como humanos, pero no son tratados como esto. ¿Podríamos hablar de que en esta obra hay una presencia de antinomias y lagunas? En mi caso, yo digo que sí. Desde un punto de vista, tenemos que debería haber unas normas que regulen las conductas y acciones frente a estos seres. Si no hay estas normas, estaríamos presentes ante una laguna del derecho. Esto quiere decir que si estamos hablando de este caso hipotético, donde la sociedad es similar a la nuestra, debería haber leyes que regulen estas actividades específicas. Por otro lado, tenemos una antinomia cuando hablamos de que estos clones tienen como función única su donación de los órganos vitales. Estamos hablando de una muerte lenta y asegurada. En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Entonces, ¿no estaríamos frente a una antinomia entre las normas que regulan las funciones de los clones, que es donar hasta que mueran, y los derechos humanos? Una cita del libro es la siguiente. Vuestras vidas están fijadas de antemano. Os haréis adultos y luego, antes de que os hagáis viejos, antes de que lleguéis incluso a la edad mediana, empezaréis a donar vuestros órganos vitales. Aquí estamos ante una antinomia frente al artículo 3 de los derechos humanos. Un derecho que nos dice que tienen el derecho a vivir en libertad y seguridad. Por otro lado tenemos el derecho a una vida digna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria. En este caso, si estos seres no tienen un derecho a controlar su propia vida, ¿no estaríamos hablando de una vulnerabilidad? No tienen ninguna forma de defenderse o querer vivir, no tienen control y su única obligación es donar estos órganos vitales hasta el punto en el que den su vida por un humano real. Estamos hablando de una cosificación plena. A modo de conclusión podemos ver cómo esta obra en realidad sí tiene una presencia de derecho, desde algunos puntos de vista más subjetivos y en general relacionando muchos conceptos,
pero podemos ver cómo hay alguna presencia de los derechos humanos, de una laguna cuando no hay normas que regulen algo, o también ante una antinomia, que estamos hablando de una relación entre la vida real con los derechos humanos y la vida en este libro o en esta novela. En este mundo distópico, los personajes son vistos como objetos, sienten, pero sufren, no tienen una escapatoria de su futuro y no tienen ni protección, ni libertad, ni derechos. Gracias.